Y vamos a ir al libro de Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 21. Le ponen ahí en el capítulo y ahorita les digo el versículo. Gloria a Dios. Dios es bueno, muy bueno. Gloria a Dios. Y Él tiene no dádivas. Dice que si nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas, las cosas que Dios nos da no son dádivas, son regalos muy grandes, bendiciones muy grandes que no son cualquier cosa, ¿verdad? Y Él nos lo da porque somos sus hijos. Entonces, una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer a un lado es lo que fuimos nosotros antes. Amén. Lo que fuimos antes, todos los que estamos aquí, hermanos, que el pasado que hayamos tenido, tenemos que hacerlo a un lado. Amén. Que nadie nos señale, hermanos, por el apellido que teníamos, ¿me entiendes? Sino que más bien, hermanos, que nosotros seamos justificados a través de Dios. Amén. Así que yo les voy a contar tres, ustedes lo dicen fuerte y ahorita les voy a decir el versículo. Que 1, 2 y 3. Muy bien. El Señor siempre habló, hermanos, usaba ejemplos naturales, usaba las parábolas, usaba muchas cosas, ¿me entiende? Para predicar, para enseñar, y una de ellas eran las parábolas. Entonces vamos a ir ahorita para mirar una que es muy importante para este tiempo que estamos, para la iglesia. Y dice del verso 28, versículo 28. Dice ahí, parábola de los dos hijos. Parábola de los dos hijos. O sea, había dos hijos, dice ahí. Se habla de dos hijos y un padre. Entonces dice en el verso 28. Dice, pero ¿qué os parece? Esa es una pregunta. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Él hablaba por parábolas y aquí habla una parábola y está hablando, hermanos, está hablando como todos, ¿verdad? Lo estuvimos leyendo. Está hablando de un padre que tenía dos hijos y dice que a cada uno de ellos, ¿verdad? Le habló y les dijo lo que hicieran. Entonces el primero dice que le dijo que no quería ir. Pero al final se arrepintió y sí fue. El segundo dice que le dijo que sí, pero no fue. Entonces él está comparando, y escuche bien, oiga bien, aquí él está hablando de los fariseos. Los fariseos era una secta que supuestamente ellos, ¿me entiende? Conocían a Dios. Que, ¿me entiende? Que supuestamente ellos estaban obedeciendo a Dios. Pero Jesús, conociendo el corazón de todos, él pudo ver
que lo que ellos eran religiosos, mas no hacedores de la palabra. O sea, los está comparando a ellos, escuche bien, a ellos los está comparando con el segundo hijo, el que dijo, sí voy, y no fue. Y al primero los está comparando, al primer hijo lo está comparando con las prostitutas o rameras y los publicanos. Él está diciendo, el primero, ¿me entiende? Viene siendo como las prostitutas o las rameras y los publicanos, que ellos, ¿me entiende? Que ellos dicen no, que no querían, pero que al final terminaron, escuche bien, terminaron reconociendo y arrepintiéndose. Por eso dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Qué tremendo, hermanos. No sé si me entiende. Qué tremendo que el Señor, ¿me entiende?, diga eso. Que dijera, por ejemplo, por decirlo así, que nosotros que somos cristianos, nosotros venimos siendo como los fariseos. Porque somos cristianos, conocemos la palabra del Señor y estamos tratando de agradar a Dios. Y que allá afuera hubiera una prostituta, ¿me entiende?, un borracho, un alcohólico, un drogadicto, y dijera, no quiero nada de Dios. Y nosotros decimos, sí quiero de Dios, pero no estamos obedeciéndolo. Y los que están allá no quieren, pero cuando quieren, cuando llegan a querer, se arrepienten, híjole. Y Dios los usa más que los que estamos adentro. No sé si está captando usted la palabra en esta hora. Ahora usted me dirá como iglesia, todos aquí me dirán, bueno, pastor, ¿y ese mensaje cómo lo puedo tomar yo? Muy sencillo, muy sencillo. El Señor me traía esto durante ya días. Él me traía, mira, tienes que preparar a la iglesia para que se prepare. Porque hasta ahorita, ¿me entiende? A veces nosotros juzgamos y criticamos. A veces entre nosotros mismos, alguien se quiere levantar en un ministerio y los demás lo jalan para abajo. ¿Estamos acá? Sí, hermano, estamos acá. Alguien testifica, dice, bueno, yo fui y le hablé del Señor a esta persona y esta persona se convirtió. Y otros de aquí mismo quizás, y cuando digo de aquí no estoy diciendo, hermano, que esté pasando, pero es como un decir. Es como un decir. Que otra persona diga, bueno, se está jactando porque está diciendo que Dios le usa para esto, para el otro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Me entiende? Está jalando a su hermano, a su hermana para abajo. Y ahí dice el Señor, no están preparados para cuando lleguen las prostitutas a la iglesia. Porque Él dice, si estás juzgando a tu hermano y a tu hermana, ¿qué va a pasar con los que vengan de afuera? No van a tener cabida aquí. Y no digo que esté pasando, hermano, pero Dios quiere preparar a la iglesia para eso. El Señor me traía, mira, el avivamiento que viene, oiga bien, el avivamiento que viene no va a ser con los cristianos. Usted va a decir, ¿cómo, pastor? Sí, va a ser con la gente que menos nosotros nos imaginamos. Va a ser con los que nosotros tenemos como poca cosa, como sin valor. A esos son. Y usted dirá, pastor, pero a ver, explíqueme, dígame con las escrituras. Ok, ¿acaso no dice que Dios escoge de lo vil? Hermanos, ¿sí están aquí? Dice que Él ha escogido de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Lo que el mundo desprecia, Dios lo agarra. Y Dios dice, miren lo que yo voy a hacer con esta persona. Y los que estamos dentro de la iglesia somos como los fariseos a veces. Y mira lo que hizo, y mira lo que puso, y mira cómo anda, y mira cómo está. Y el Señor diciendo, estás tú más mal que esa persona, porque tú dices que estás bien. Por eso el Señor decía, dicen, miren, ustedes están más mal porque dicen que ven y están ciegos. Y estos no dicen que ven, pero ven borroso. Pero a veces nosotros, hermanos, no vemos porque nos ciega todo eso. Y el Señor me traía esta palabra, ¿me entiende? Para todos, diciendo, prepárense, porque yo voy a traer esa gente y no quiero que los critiquen y no quiero que les metan zancadilla. Están aquí, hermanos, están aquí.
Entonces hay personas que toman bastante y dicen, yo no soy digno de Dios. Si eres digno, y Dios va a usar eso. Ahora, con todo esto que le estoy compartiendo, hermano, no quiere decir que el que toma va a seguir tomando. No. Ni aquella que era prostituta va a seguir prostituyéndose. No. Ni el drogadicto va a seguir, ¿me entiende?, inyectándose droga, usando droga. No. Pero lo que estoy diciendo es que esas personas van a venir de la oscuridad, de lo más oscuro, de lo más perdido, y Dios los va a meter en la luz y van a ser, hermano, oiga bien, estrellas, por decirlas así, que van a alumbrar más que nosotros. Porque a veces nosotros nos creemos tan perfectos, porque decimos, yo oro, yo leo la Biblia. ¿Acaso no era lo que, escuche bien, lo que aquel fariseo decía? Dice que se puso un fariseo y un publicano a orar, y dice que el fariseo con la vista arriba decía, Señor, te doy gracias porque no soy como él. Y el publicano, hermano, estaba con la cabeza agachada diciendo, yo no soy digno ni de siquiera levantar mi cabeza. ¿Qué oración tomó el Señor? ¿La del fariseo? No. Y aquí, hermano, lo está recalcando bien. Está diciendo, oiga bien, las prostitutas, las rameras y los publicanos van delante de ustedes. Y ellos, hermano, justificándose que estaban bien. ¿Saben? Cuando Pablo se convierte, oiga bien, cuando él se convierte, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, ¿quiénes son los que lo criticaron? ¿Quiénes son los que más lo criticaron? Oiga bien, ¿los fariseos o los mismos apóstoles? Les pregunto, ¿cuáles eran los que más lo criticaban? ¿Cuáles eran los que no se querían juntar con él? ¿Los fariseos? Él fue enseñado en la secta de los fariseos y dice que él los aventajaba a todos. Pero ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Dice que iba con los sacerdotes, hermanos, para que les dieran cartas, y de ahí ir, hermanos, y agarrar mujeres. Y llevaba parejo, mujeres, hombres, y dice que los llevaba encadenados, arrastrándolos, maltratándolos, golpeándolos. Entonces era malo. Y dice la Biblia que después, cuando él se convierte, dice, y la iglesia tuvo paz. Entonces quiere decir que él no le producía paz a la iglesia. Era malo. ¿Están aquí? Era malo. Pero de pronto el Señor le habla a un discípulo. A un discípulo le habla y le dice, Ananías, ve a tal lugar y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Este ora. Quiero que ponga las manos sobre de él. Vea, Ananías representa a la iglesia. Pablo representa, hermano, esa gente perdida, porque andaba mal. Y el Señor le dice a Ananías, vas a ir y le vas a poner las manos encima, vas a orar por él para que recobre la vista. Hermano, es que él estaba ciego. Por eso quedó ciego físicamente, porque estaba ciego espiritualmente. Entonces cuando él, oiga bien, cuando Ananías está oyendo lo que Jesús le está diciendo, era Jesús hablándole, él empieza a decirle, Señor, pero no sabes todos los males que este ha hecho. ¿Me entiende? Todos los males que ha hecho a la iglesia. ¿No has visto todo lo que les hace a los discípulos? ¿Y sabe lo que Jesús dice? Escuche bien. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Escucharon? Entonces Él nos está diciendo a nosotros como iglesia, prepárense para cuando vengan estas personas, que nosotros las recibamos, que nosotros podamos decirle, cuenta conmigo, aquí estoy para ayudarte, para que Dios cumpla el propósito en ti. Y no en decir, pero ¿acaso Dios puede hacer algo con esta persona? ¿Me entiende? No, nosotros tenemos que decir, Señor, si tú lo escogiste, tú lo escogiste. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ayudar a esta persona. Entonces dice que Ananías fue, y cuando llegó empezó a decirle, Saulo, hermano. Oiga, ¿por qué le dijo hermano? Si al principio no estaba creyendo en él. ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque el que manda es al que tenemos que obedecer. Yo no sé usted, pero yo sí. Dios me escogió a mí y yo tengo que obedecer.
Yo les he dicho a ustedes, hermanos, lo que gente decía de uno. ¿Qué gente decía de uno? Un bueno para nada. Sí, éramos buenos para nada. Y por eso Dios nos escogió. Él escoge lo que no sirve. Hermano, si usted dice, no, a mí me escogió, yo sí servía, pues esto está mal la cosa ahí ya. No sé si me entiende, porque yo no servía. Yo no servía y Dios nos escogió. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, pueden creer en ustedes mismos? O sea, que usted pueda creer y decir, yo sé que Dios me escogió. Aunque tenga un pasado, que tuve un pasado, pero el pasado es pasado. ¿Están aquí? El pasado es pasado y allá debe de quedar. Entonces, si estamos en Él, entonces todo tiene que ser nuevo. Que Dios llama a una persona para usarla, gloria a Dios. Cuando decimos, ojalá que Dios use a esta persona, todo está bien, porque decimos todos, ojalá que Dios la use. Pero cuando Dios empieza a usar más a esa persona que a uno mismo, como que ahí sí hay problema. ¿No creen? ¿No creen? O sea, muchos comienzan a decir, pero ¿por qué él? ¿Pero por qué él? ¿Pero por qué ella? Porque a Dios le dio la gana. Porque a Él le dio la gana. ¿Y quién soy yo para decir quién usa y quién no usa a Dios? Imagínense, Jesús está hablando esta parábola y está diciendo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de los cielos. Quizás ellos dijeron, ¿y quién te crees tú para decir semejante cosa? ¿Están aquí? Imagínense los fariseos diciendo, ¿quién te crees tú para decir eso? Se imagina que Jesús hubiera dicho, pues nada más y nada menos, soy el Hijo de Dios. Y si yo digo lo que digo es porque así es. ¿Saben, hermanos? De todas las personas que tuvieron con Jesús, estuvo una persona, una mujer, que habían salido 7 demonios de ella, y es María Magdalena. Y se dice que ella era una prostituta. Y fue una de las más fieles. No se despegaba de Jesús. Entonces vea, Jesús no le dijo, hazte para allá, porque me van a juzgar. ¿Sí me entiende? O porque tu pasado es muy malo. No, Él permitió que ella estuviera con Él. Hermanos, en una ocasión dice que le dijo a los discípulos, vamos a Gadara. Y iban para allá. Y dice que se levantó una tempestad en el mar, a Decápolis. Y dice que se levantó, ¿me entiende? Una tempestad. Cuando se levantó la tempestad, era porque el diablo no quería que Jesús llegara a esa ciudad, Gadara, de donde eran los gadarenos. Pero se conocía como Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y él iba para allá. ¿Por qué iba para allá? Porque allá estaba un endemoniado, que la gente no lo quería, que dice que su casa eran los sepulcros. Él se quedaba a dormir ahí. O sea, a la gente no le interesaba ya ese hombre. Ese hombre estaba perdido para la sociedad. Hermanos, están aquí. Estaba perdido. Entonces él fue directamente hasta allá por él. Por él. Por él se levantó la tempestad y casi los mata a todos. El Señor a mí me traía, mira, hay personas que están bien perdidas y ustedes no van por ellas. Y Él enseñándome, yo fui con todos los discípulos y arriesgué la vida de todos ellos por ir sobre de esa persona. Dice la Biblia que cuando Él llegó a la otra orilla, dice que el endemoniado vino y se postró a los pies de Jesús. Y ahí el Señor lo liberó. Ese era un endemoniado, estaba más perdido que María Magdalena, y lo salvó. Y dice que cuando lo salva, oiga bien, cuando lo libera y lo salva, dice que entonces Jesús les dijo, vámonos, partamos al otro lado. Y este hombre dice, yo voy contigo. Y el Señor dijo, no, tú te quedas. O sea, le dice, tú te quedas y vas a ir y contar a los tuyos cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Evangelista. Un endemoniado evangelista.
O sea, le está diciendo, tu llamado es ser evangelista. Yo me imagino que los discípulos, los que estaban con él, Señor, pero era endemoniado. Aló. Y el Señor diciendo, y pues ¿quiénes eran ustedes antes? No valían nada. Este tampoco lo valía, pero ahora lo vale. Entonces dice que le dice al endemoniado, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él ya había estado otra vez ahí en Decápolis y lo habían corrido. Pero ahora, escuche bien, le dice a este endemoniado, dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que toda la gente de ese lugar corrió a Jesús porque vieron lo que había hecho. Tuvieron miedo de él. Y él se tuvo que ir porque lo corrieron, pero el endemoniado se quedó ahí. Tenía un testimonio. A veces decimos, no, pues aquella gente es drogadicta, ¿me entiende? Es un matón, es un ratero, es esto, ¿cómo Dios lo puede salvar? Claro, es que tiene un testimonio. Por eso el Señor lo quiere, porque tiene un testimonio. Y muchos hermanos no tienen testimonio, vienen de buena familia. Y el Señor dice, a ti no te puedo usar como aquel. ¿Pero por qué? Porque tú no estás tan enlodado ni tan perdido como aquel. ¿De qué vas a hablar? ¿Me entiende? ¿De qué vas a hablar? Una persona, hermanos, que fue de esa vida, ¿de qué es lo que va a hablar? Yo fui de esa persona, yo estuve en eso, pero Dios me sacó de ahí. Dice la Biblia que Jesús se fue con los discípulos y después volvió a regresar otra vez a Decápolis. Y cuando llegó a ese lugar, toda la gente le dijo bienvenido. ¿Saben por qué le dijeron bienvenido? Porque, oiga bien, el endemoniado había evangelizado las 10 ciudades. Las 10 ciudades, en todo lugar se conocía ese endemoniado. Pero ahora ya no lo conocen como un endemoniado, ahora lo conocen como un evangelista. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que entendamos nosotros como iglesia. Él va a traer gente y nosotros no tenemos por qué juzgarlos, ni por qué decirles, no, tú no entras. Yo me recuerdo en Stockton, y hay muchas personas testigas, cuando llegó un joven allá con los pelos así parados, con clavos acá en los oídos. Y me recuerdo que cuando entró se quedó en la puerta. Yo estaba ahí en un cuartito que había al entrar. Y me dicen, mire, este se llama Julano. Lo saludé y me dice, ¿puedo entrar así como estoy, todo de negro? Le dije, sí. Me dice, pero ¿de verdad me va a dejar entrar? Así con el pelo, sí. Así con los aretes, sí. Así como estoy, sí. Le digo, ¿por qué me dices si te voy a dejar entrar? Dices que usted es el pastor y en muchas iglesias me han sacado. Le digo, no, es que eso es lo que Dios quiere. Gente como tú. No se me olvida. Después llegó otro muchacho y los que están aquí son testigos de esos. Llegó un cholo, un joven que era cholo. No lo querían dejar entrar. Salgo para afuera y le digo, mira, yo estuve en una ganga como tú. Vente. Ah, entonces me va a dejar entrar. Claro que sí. Si están aquí, hermanos, Dios los alcanzó. Uno de ellos, el de pelo parados, estuvo en la alabanza. Se convirtió y estuvo en la alabanza. Y hasta la fecha tengo contacto con él. El otro cambió su vestuario sin que nadie le dijera nada. Se casó y ahora vive feliz también. Normal. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera pasado si yo no los dejo entrar a los dos? ¿Ah? Si yo hubiera actuado como un fariseo. Entonces Dios no quiere que seamos fariseos, hermanos. Nosotros no somos fariseos. Dígale a la persona que está cerca de usted, yo no soy un fariseo. Por más que haya pecado una persona, por más que se haya equivocado una persona, esa es la que más necesita de Dios. ¿Están aquí? Y es a las que nosotros tenemos que ayudar. Por eso Jesús dijo, los enfermos, oiga bien, los sanos
no tiene necesidad de médico. O sea, dando a entender, los que están bien no me necesitan, pero los que están mal me necesitan. Pero ¿qué tiene que hacer el que está mal? Reconocer que está mal. Por eso aquella mujer que entró, cuando lo invitó aquel Simeón, el fariseo, lo invitó a comer, y entró una mujer sin que él se diera cuenta, se metió la mujer, y en cuanto entró cayó a los pies de Jesús y no volteó ni a verlo. Ella dice que empezó a llorar y dice que las lágrimas empezaron a caer sobre los pies de Jesús, y Jesús la veía. Ella no habló ni una sola palabra, y aquel fariseo empezó a juzgarlo. Dijo: si este fuera profeta, si él de verdad fuera profeta, él sabría qué clase de mujer le está tocando. No era profeta, era, es y será el Hijo de Dios. Se dejó tocar por una mujer pecadora, se dejó tocar, pero no se contaminó. Al contrario, al tocar ella a Jesús, hermanos, sus pecados y todo lo que había en ella se perdonó. Por eso el Señor le dijo a ella, dijo: vete, tus muchos pecados, había muchos, dice, tus muchos pecados te son perdonados. Y al fariseo, oiga bien, al fariseo le dijo: hipócrita, eres un hipócrita, porque entré a tu casa y no me diste beso, y esta no para de besar mis pies. Entré a tu casa, no me lavaste los pies, y esta con sus lágrimas me los ha lavado. Si están aquí, hermanos, era un fariseo, y él está diciendo: mira, la clase de hombre que tú eres un criticón, eres un juzgón. Y esta mujer, por más oscuro que tenga su vida, su pasado, yo se lo perdono y la voy a usar. ¿No la usó, hermano? En el evangelio, ¿cómo aparece ella? Como una mujer perdonada. ¿Usted cree que cuando se levantó de ahí no fue a pregonar y a decir lo que Jesús había hecho con ella? Hermano, les pregunto. En cambio, el fariseo siguió igual de criticón. Entonces, por eso nosotros no debemos de criticar, hermanos, hermanas. No debemos de criticar ni juzgar. Dios es el que va a juzgar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar. Aleluya. Yo me pongo a pensar, hermanos, y digo esto, escuche bien. Habiendo tantas casas en Jericó, tantas casas, los espías entraron en la casa de Rahab. Habiendo tantas casas, habiendo tantos lugares, ¿ustedes creen que ellos no tenían discernimiento para entender que esa casa no se podía entrar porque estaba llena de pecado? Hermanos, ¿están aquí? El mismo Señor les había dicho que no tocaran nada inmundo, que no entraran en nada de, ¿me entienden?, malo. Pero ellos entraron en la casa de Rahab. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios conocía el corazón de esa mujer, que estaba cansada de su vida pasada, que quería una vida diferente. ¿Cuántos de los que estamos aquí porque queremos una vida diferente? Hermanos, ¿cuántos? Pero entendamos que van a venir otras personas con una historia peor que la de nosotros, y nosotros no tenemos por qué cerrarle la puerta, ni mucho menos decir: no, tú vas atrás, yo voy enfrente. Aló, yo tengo 10 años, 20 años aquí, así que yo he trabajado por 10, 15 años. Tú no has trabajado nada, te vas atrás. El Señor va a sacar a personas así desde atrás y los va a poner enfrente, y no vamos a hacer nada. Nosotros no vamos a poder hacer nada porque, hermano, la obra no es de nosotros, es de Él. Él pone quien Él quiere y Él hace lo que Él quiere. Aleluya. Entonces dígame usted, ¿qué vamos a hacer entonces? Usted dígame: pastor, ¿y entonces el mensaje qué es? El mensaje es que nosotros no debemos de ser como los fariseos. Número 1, para que Dios haga lo que Él va a hacer también con nosotros. Y número 2, que va a venir gente a vivir con gente así. ¿Escucharon? No va a ser con gente, hermanos, que ora mucho, que ayuna mucho,
Y no quiero decir esto para que usted no lo vaya a hacer, porque va a decir, pues entonces ¿para qué oro ya? Le estoy dando, ¿me entiende? Por decir así el permiso que usted va a decir, pues entonces si es así, pues ya no oro, ya no ayuno y ya no vengo a la iglesia. Porque somos bien tremendos, ¿no? Para agarrar las cosas a conveniencia, ¿cierto? No, lo que estoy diciendo es que Dios va a usar a esas personas más que a nosotros para evangelizar, para alcanzar las almas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apoyarlos. ¿Sabe? Cuando Dios llama a Pablo, al principio los discípulos dice que no se querían juntar con él. ¿Por qué? Le tenían miedo. Pensaban que no estaba bien convertido. Pensaban que estaba sancochado. ¿Aló? Pensaban que no era cristiano, que era cristino. ¿Están aquí? Pero no, estaba bien convertido. Necesitaba ayuda. Entonces cuando lo vieron y cuando hablaron con él, dijeron, de verdad que sí, Dios hizo un cambio en él. Y después, hermano, empezaron a ayudarlo. Mire, qué triste es que a veces Dios traiga personas y vaya a hacer con lo que quiera con esas personas, y que a veces muchos digan, no, yo no quiero ser parte, yo no me le acerco, yo no me meto. Y el Señor dice, no quieres meterte, no quieres apoyarlo, pues yo voy a poner otros que lo hagan, pero se va a cumplir. Y ya cuando Dios empieza a hacer tremendas cosas con esa persona, decimos, ahora sí quiero entrar. Y el Señor dice, ahora no, mijo. Así pasó con mismo Pablo. Dice que Pablo, ¿me entiende? Cuando fue con Bernabé a un viaje, dice que después, ¿me entiende? Dice que llevaron con ellos a Marcos, pero después Marcos cuitió, ¿me entiende? En el viaje y dijo, no quiero ir. Entonces Pablo dijo, no vas a venir con nosotros. Y Bernabé se enojó, se molestó y se separaron. Pero en el ministerio, hermanos, el Espíritu Santo había escogido a Saulo y a Bernabé. El Espíritu Santo había dicho, escójame a estos dos para el ministerio que los llamé. Pero escuche, pero aquel hombre no entendió, Bernabé no entendió y se separó de Pablo. Y nunca más se supo más de Bernabé, y de Pablo sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque Pablo estaba siguiendo las órdenes de Dios, las instrucciones de Dios, y aquella otra persona se dejó guiar por la amistad. Dijo, no, pues es que Marcos es mi amigo, es mi mejor amigo de los discípulos. Él dijo, con él es con quien me la llevo bien. Y el Señor diciendo, pues yo no te puse con él, te puse con Pablo. ¿Están aquí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Cada persona de las que están aquí hay que apoyarlos a todos. Hay que trabajar con todos. Algunos de ustedes van a decir, ese no es mi ministerio. No le hace que no sea, pero apóyelo. Y cuando lleguen personas de afuera, no hay que criticarlos, hermanos. Que ya miraste cómo se viste, que ya miraste cómo habla. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros estábamos igual. Y a todavía van a decir, pastor, antes usted. Todos, hermanos. O dígame, ¿ya alcanzó la perfección? ¿Ya llegó a la estatura de la medida de la plenitud de Jesús? ¿Ya? Si no llegó Pablo, que tenía los 9 dones, tenía todo lo que ningún discípulo tenía, y él mismo dice, no que ya haya llegado, no que ya lo haya alcanzado. Ahora tampoco los estoy desanimando para que digan, no, pues si es así, pues para qué ni lo intento. No, sino que él estaba diciendo, hermanos, que cada día estamos en el proceso de cambio, de transformación, de ser cada día mejores, y de que nosotros tenemos que ir para adelante. Dice, olvidándonos lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que queda adelante. ¿Se imagina si Pablo hubiera vivido todo su ministerio diciendo, yo era un malo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo arrastraba, ¿me entiende?, a los cristianos, yo permití que mataran a Esteban? ¿Usted cree que si él hubiera vivido así, hubiera logrado lo que logró? Ahora, él testificaba en cada ciudad donde iba, testificaba de su conversión, y ahí entraba todo eso. Pero él lo hacía para testificar de Jesús, para, ¿me entiende?, testificar del poder de Dios para que la gente se convirtiera. Entonces, cuando nosotros decimos un poco de nuestro pasado, lo decimos para que la gente vea y sepa lo que Dios puede hacer. ¿Están aquí?
Para que vean lo que Dios puede hacer. Que Dios puede cambiar, claro que sí. Que Dios puede transformar, claro que sí. Él lo puede hacer. Entonces, a través de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver personas que no daban, algunos por ellos, no daban nada. No daban nada. Viene, hermano, ahorita Moisés. Mire, dice que cuando Moisés estaba en Egipto, dice que él se metió a defender a dos hebreos que se estaban peleando. Él se mete con ellos y les dice: hey, ¿qué tienen? No peleen entre ustedes porque son hermanos. Y les dicen, los dos le dicen: ¿y a ti qué? ¿Quién te llamó? ¿Quién le dijeron a él esto? ¿Quién te puso por juez de nosotros? Él no había sido llamado todavía. Él simplemente dijo: no, es que no está bien que ustedes se peleen. Vea, no tenía conocimiento de Dios todavía. Ahora, cuando él mata al egipcio y se va huyendo, dice que mata a ese egipcio porque estaba oprimiendo a uno de sus hermanos. Él entendió su sangre, ¿me entiende? Espiritual. Y él defendió a su hermano. Ahora, eso le costó, hermano, oiga bien, que saliera huyendo, que dejara toda su familia ahí, su madre, su hermana, su hermano, o sea, toda su familia, y salió huyendo. Le costó 40 años afuera en el exilio, hasta que él conoce al Señor. Cuando lo conoce, el Señor le habla y le dice: a ti te escogí, tú vas a ir a Egipto. Y él diciendo: yo me imagino que a él le vino pensamientos: pero si aquellos me dijeron que yo no soy juez de ellos. Lo que ellos le dijeron, ese era el llamado que Dios tenía para él. Fue juez, porque dice que le traían a él todos los casos de ellos para ser juzgados por él. Y dice que él juzgaba los casos más grandes. Cuando viene su suegro y le dice: pon jueces para que te ayuden. Entonces fue juez. Entonces vea, las palabras que habían hablado aquellos se las tuvieron que tragar. Están aquí, hermanos. Y escuche, oiga bien, yo sé que se oye feo. Usted va a decir: ay, que es que sí es así. Porque a veces nosotros nos comemos las palabras que a veces nosotros podemos decir. ¿Qué Dios puede hacer con esta persona? Yo me imagino que Ananías, ¿me entiende? Cuando el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo pienso que Ananías dijo: bueno, pues yo no entiendo, pero voy a ir y voy a obedecer y le voy a poner las manos y voy a hacer lo que tú me dices. Pregunta para ustedes: ¿cómo creen que Ananías se sintió después cuando Saulo empieza su ministerio y empiezan a salvarse las personas y empieza a establecer iglesias por todos lados? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Ananías? Pregunta. ¿Bien o mal? Hermana, imagínense qué privilegio que este hombre haya dicho: yo puse las manos sobre de él, yo oré por él, yo tuve el privilegio de orar por este hombre tremendo y poderoso en Dios. ¿No creen? Igual yo, ¿sabe? Mi deseo es que cada uno de ustedes Dios los use. Y si yo llego a tener celo porque Dios los use más a ustedes, yo estoy mal. Yo estoy mal, porque el deseo de Dios es usarlos a ustedes más que a uno mismo. Porque el que dispone en eso no es uno, es Dios. Es Dios. Es Él el que va a decidir qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Yo les decía a ustedes, y esto entra en esto, cuando el Señor me daba a mí la visión hace 20 y pico de años, hermanos, 20 y pico de años, y recién se está cumpliendo. Pero gloria a Dios, porque Dios no se equivoca. El Señor me lo dijo y yo se lo dije a mi familia, y lo dije y lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho. ¿Para qué? Hermano, oiga bien, se tiene que decir para que después no digan: no, es que no había dicho nada, es que todo fue planeado. No fue planeado. Cuando Dios dice, Dios dice. Y Él en esa visión me dijo, me mostró a mi hijo. Y no era casualidad que me lo estaba mostrando con jóvenes. Eran jóvenes, no eran adultos. Él me lo mostraba con miles de jóvenes, una Biblia, ministrándoles a ellos. Y yo le decía: Señor, ¿qué es eso? Y Él me decía: es tu hijo, que lo voy a usar más grande que a ti. ¿Sabe? Yo no actué con celo. Yo dije: Señor, tú sabes lo que haces. Entonces mire, ahorita en este tiempo, si Él me quita y lo pone a Él, perfecto. ¿Escucharon? Aunque usted o quien sea no le parezca, pero si Él lo hace, Él lo va a hacer con o sin nosotros.
Entonces, ¿qué me queda hacer? Señor, acepto que tú lo vas a usar a él más grande que a mí. Tus razones tendrás, pero en mí no debe de haber ningún celo. Que es mi hijo, que yo soy el papá, que tengo que ir adelante. El Señor dice: no me importa que seas el padre. Escuche bien, óigalo bien, óigalo bien. El padre de Juan el Bautista, ¿quién era? Dígalo fuerte, hermana, sin miedo. Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un sacerdote. Y escuche bien, oiga bien, Dios escogió a su hijo por encima de él. Él fue sacerdote. Juan, su hijo, fue el que preparó el camino de Jesús. No sé si me entendieron, hermanos. No sé si me entendió. Entonces aquí no fue que Zacarías, no, Señor, pero ¿cómo? O sea, mi hijo es el que va a prepararle el camino al Salvador. No, ¿qué te pasa? Si yo tengo tantos años de sacerdote. Y Dios diciendo: a mí qué me importa. El que mando soy yo, y yo escogí a tu hijo. ¿Están aquí, hermanos? Isaí. Igual el Señor le habla a Samuel y ve y le dice: ve y me vas a ungir a un hijo de Isaí. Llega y le dice: hey, vengo a ungir a un hijo tuyo. ¿Usted cree que él como padre no se iba a poner a decir: hey, ¿qué te pasa? Úngeme a mí. Tengo 7 hijos y el otro con el otro son 8, pero úngeme a mí, yo soy el padre. Yo soy el que trueno los chicharrones aquí. ¿Están acá, hermanos? ¿No es cierto? A veces uno como padre dice: no, que aquí se va a hacer mi voluntad. No, se va a hacer la voluntad de él, no la de nosotros. Y cuando hacemos la de nosotros, estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces el profeta le llega y le dice a Isaí: hey, vengo a ungir uno de tus hijos. Yo me imagino que Isaí dijo: ¿estás seguro que es uno de mis hijos? ¿Estás seguro que no dijo Isaí? ¿Están aquí, hermanos? No le había dado nombre. ¿Escucharon? Siendo profeta, Samuel, un profeta se supone que lo sabe todo. Pero ¿cuándo lo sabe? ¿Por sí mismo o cuando Dios se lo revela? Cuando Dios se lo revela. Dios no le había revelado el nombre. Él le dijo: me he provisto de uno de los hijos de Isaí. Y él llega, ¿me entiende? Y cuando llega, ¿me entiende? Le pasa uno y dice: ese es. Y el Señor dice: no es, te equivocaste. Yo me imagino que Samuel diciendo: Señor, pero ¿cómo me pude equivocar? Soy profeta, soy un vidente. Y el Señor diciendo: sí, eres vidente, pero conmigo. Sin mí, nada. O sea, como diciendo el Señor: yo soy tus lentes. Los lentes soy yo. Sin ellos no ves. Y sabe, dice que el profeta dijo: son todos los hijos. Y el papá dijo: no son todos, pero me queda uno, pero ese no creo. Es un pastor. ¿Están aquí? Es el menor. Es al que no quieren mis hijos, y es al que no quiero yo. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces imagínense, el Señor dijo: hazlo pasar. O sea, llámalo. Y cuando lo llama, el Señor le dice: ese es. Hermanos, oiga bien otra vez. Por más oposición que haya, Dios va a hacer lo que le dé la gana. Estaban los 7 hermanos y el profeta había dicho: no nos vamos a sentar a comer hasta que ese hijo no llegue. El hermano mayor, hermano, yo me imagino que dijo, el primogénito: oye, padre, pues hay que empezar. Aquel es el menor, yo soy el mayor, yo soy el primogénito, yo tengo voz y voto. Pero por otro lado el Señor diciendo: conmigo no cuentan los primogénitos. Conmigo lo que cuenta es lo que yo diga. Si fuera así como primogénito, entonces le hubiera tocado a él. Pero el Señor dijo: tú no. Ahora escuche bien, cuando entra David, Samuel dice: ese es. El Señor le dice: ese es. Y Samuel dice: ese, sí, ok, va, úngelo. Lo unge. Después que lo unge,
Yo me imagino que el profeta, oiga bien, le dice a David: mi señor, cuando usted quiera nos sentamos a comer. ¿Están aquí? Yo me imagino que el profeta dijo: usted diga cuándo se sirve la mesa. Y el padre pasando saliva, ¿sí me entiende? Y los hermanos de él bufando como los toros, hermanos, cuando van a dejársele ir a una persona que inflan los poros así. ¿Sí los han visto, hermanos? Y cómo dan a las patas, listos para salir. Yo me imagino que los hermanos de él estaban así. Y por otro lado el Señor diciendo: yo te escogí a ti, no importa que a tus hermanos no les parezca. Y yo me imagino que David diciendo: híjole, cuando se vaya el profeta me van a colgar. Y por otro lado el Señor diciendo: nadie te va a poner la mano encima. Nadie. Y sabe, todo lo que se reflejó ahí, todo lo que pasó en esa cena, en esa comida, fue cuando se vinieron ellos, hermanos, a la cueva de Adulán. Los primeros que le llegaron fue su padre y sus hermanos. Fueron los primeros que llegaron ahí. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Saben por qué? Porque Dios los envió. O sea, Dios les dijo: vayan a donde está David, porque de la cueva va a salir ya como rey. Aló. De la cueva va a salir como rey. Hermano, ¿qué quiere decir la cueva? En lo oculto, donde nadie te ve. Él fue preparado ahí. Y el Señor dice: de ahí sales como rey. Y de ahí salió como rey. Y de ahí salió, hermanos, como jefe de miles y miles de personas. Y se convirtió en el rey más poderoso del mundo. Por encima de él, nada más Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué lo escogió, hermanos? Entonces escuche, todos los que lo apoyaron encontraron nombre en la palabra. Todos los que estuvieron de lado con David, todos fueron honrados por Dios. Pero los que no estuvieron con él terminaron muertos. Aún un hijo de él, Absalón, se rebeló y dijo: no, yo soy más grande que mi padre. Escuche bien, por eso le digo que él quita y pone a quien le da la gana. En este caso no era el padre, sino en este caso era el hijo. El hijo, ¿me entiende? Absalón dice: no, es que yo soy el indicado, mi padre ya está viejo, mi padre no puede. Entonces yo sé que el trono me corresponde a mí. Y el Señor había dicho que no, era David. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿A dónde paró todo? La rebelión de este hijo, ¿dónde paró? ¿Saben dónde paró? Lo mataron, murió. ¿Por qué? Porque se levantó en contra de los principios de Dios, en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, hermanos? Aleluya, se quedaron muy silencios. Están muy silencios, muy pensativos. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Apoyarnos, ayudarnos, orar los unos por los otros y estar listos para cuando vengan esas personas. Que ese es el punto principal de esta tarde. El punto principal, hermanos, es que gente así va a venir. Y nosotros tenemos que estar aquí preparados para decirles: bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Decirle: aquí tienes un hermano, una hermana para ti. Aquella gente va a decir: pero yo no lo merezco. No, ni yo tampoco lo merecía cuando yo vine a él. Están aquí, hermanos. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Saben? Yo le he hecho muchas preguntas a Dios en esto. Escuche bien. Aquí están 3 hermanas, 3 hermanos míos, 2 hermanas y un hermano. Yo siempre le decía: Señor, ¿por qué yo? De toda mi familia, ¿por qué yo fui el primero? Y él siempre decía: porque me dio la gana. No es asunto, hermano, de que porque yo, que fue de mí, que yo quería ser el primero. No, es que fue de Dios. Y lo que es de Dios nadie lo puede cambiar. Están aquí, hermanos. Cada uno de ustedes que, ¿me entiende?, vinieron al Señor fue porque Dios quiso. Pero igual usted tiene que valorar y decir: Señor, me siento honrado con pertenecer a tu familia, con tener un llamado para ti.
Que no va a ser fácil, no va a ser fácil, hermano. No fue fácil para mí, ni va a ser fácil para usted, ni va a ser fácil para los que vengan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si Él nos llamó y Él nos escogió, Señor, aquí estoy. Mi vida es para ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, le hemos dado nuestra vida a Él? Si se la dimos, el Señor, ¿me entiende? Nos dice en esta tarde, bueno, si diste mi vida a mí, entonces, oiga bien, apoya a cada uno de tus hermanos y hermanas. Ayúdalos. Tenemos que tener el corazón que tenía Juan el Bautista. Dice que cuando él empezó a bautizar, dice que toda la gente venía a él para ser bautizados. Y sí, él los bautizaba, pero le preguntaron, le dijeron bien claro: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú al que esperamos? Y él dijo: no. Humilde, dijo: no. El que viene detrás de mí, cual no soy digno de desatar, ¿me entiende?, su calzado, Él es. Qué tremendo. Entonces dice que cuando la gente empezó a poner la mirada en Juan el Bautista, ahí es cuando él mismo dijo: es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. O sea, que da a entender, es necesario que yo desaparezca para que toda la mirada quede en Jesús. Y mire de qué forma desapareció: cortándole la cabeza. Cuando él dijo: es necesario que yo mengüe, o sea, es necesario que yo dé mi vida por Él. Llegó e hizo lo que tenía que hacer, y de ahí no más se habló de Juan. Pero oiga bien, pero Jesús lo honró. Jesús lo honró. Dijo: ningún profeta nacido de mujer en la tierra ha sido mayor que Juan. Wow. Imagínese, Jesús diciendo: de todos los profetas, usted me puede mencionar cuanto profeta quiera. El profeta del fuego, usted puede decir: qué tremendo profeta. El profeta Daniel, que los leones no se lo tragaron. El profeta Ezequiel, que lo llevó a muchas experiencias poderosas que Dios tuvo. El profeta Jeremías, que pasó por muchas cosas. Todos esos profetas. Pero Jesús dice: ninguno de ellos ha sido mayor que Juan. Pero vamos a ver qué clase de profeta era Juan. Vuelvo a decirle, dice que él vino a preparar el camino del Señor, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí. Entonces, cuando Dios toma un instrumento, es para que le dé gloria a Él y no para tomarla para nosotros. Él no la tomó para Él, sino que dijo: he ahí, Él es, Él es. Dice, hablando de los discípulos que tenía Juan, dos de ellos le dijeron, cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios, y ellos dijeron: ¿Él es el Cordero de Dios? Y Juan dijo: sí. Entonces le dijeron: bye, Juan, nos vamos para seguir a Jesús. Y Juan les dijo: vayan, porque a Él es al que tienen que seguir, no a mí. Y ahí, hermanos, termina su ministerio. ¿Me estoy entendiendo? Muchos pudiéramos pensar, hermanos, y decir: vamos a ver quién era Zacarías y quién era la esposa de él. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Hermanos, personas que eran viejos en edad y eran estériles. De lo vil, de lo menospreciado. Porque se supone que una persona estéril se consideraba en aquel tiempo como una persona maldita, maldecida. Pero el Señor escogió a esa mujer, escogió a ese hombre, para que a través de él viniera un hombre tremendo, poderoso, que Dios iba a usar. Nosotros como padres, ahorita que estaba compartiendo mi hijo y Bianca acerca de los jóvenes que pasaron, que él estaba diciendo que Dios tenía cosas grandes para ellos. Claro que las tiene. Cada mamá, como usted, hermana, tiene dos hijas. Yo sé que tiene más, pero son especiales para Dios. Dios tiene algo especiales para ellas. Igual usted allá, hermana Irma, hermano Américo, tienen a su hija. Dios la escogió a ella. No sé si me entiendo, hermanos. No quiero decir que a los demás no, también. Pero hay ciertos, hermanos, personas que Dios los escoge. Y muchas de las veces cuando vemos escoge, decimos: pero escogió a la oveja negra, pero escogió al que menos me entiende. Y el Señor dice: por lo mismo lo escogí, para que me entienda a mí.
y de pilón te va a entender a ti. Están aquí, hermanos, y Dios va a hacer lo que Él quiera con ellos. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con cada joven que le ha dado su vida al Señor. Cada jovencita, aún los niños. Yo veo niños, hermanos. Había un niño en Atwater. Era en Atwater, ¿ah? ¿Ah? El que en Stockton me fui. Sí, era en Stockton. Pasaba el niño chiquitito, pasaba para enfrente y me jalaba así. Cuando iba a orar, me jalaba y yo lo miraba y decía que pusiera las manos sobre él para que orara. Y ponía las manos y oraba. Pero era el primero que pasaba. Pasaba y decía, bueno, este es el primero, así que vamos a orar. Pero siempre pasaba y le hacía. Y hasta ponía la cabecita así, solito. Yo digo, hermanos, ¿acaso salió de él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes no creen que era Dios el que le ponía en su corazón? Ahora, yo sé que al principio yo lo miraba y se me hacía gracioso, se me hacía curioso. Pero por dentro después el Señor me traía, mira, tú no sabes lo que está pasando ahorita en lo espiritual, pero Él está siendo consagrado y dedicado para mí, porque Él quiere. Y aunque nosotros, hermanos, dejemos de ver a aquella persona, Dios va a cumplir su propósito y su voluntad. ¿Cómo ve? ¿Aló? ¿Están aquí? Mi hermano Luis, mire, me decía, después de muchos años nos conocimos cuando éramos adolescentes allá en Tijuana. 12 años, 13 años, 10 años quizás. Y él me decía por texto, dice, ¿quién iba a decir que nos íbamos a encontrar después de tantos años? Él me hacía preguntas, me decía, ¿tú eres el? Sí, soy yo. Dice, pues ya se identificó conmigo y me empezó a mandar fotos, hasta fotos donde está en la moto de policía. ¿Me entiende? Y para mí, hermanos, es una bendición, porque digo, él lo conozco desde niño. Conoce mi familia de niño. O sea, imagínense. Entonces, para mí ahora que él esté aquí, él y su familia, yo digo, Dios mío. Y él me dice, por algo, dice, yo sé, dice, yo no creo en casualidades, sino en propósitos. Dice, y yo sé que si me puso cerca de ti, que te encontrara, es con un propósito. ¿No creen ustedes, hermanos? Es con un propósito. Porque nos conocimos cuando no éramos lo que somos ahora, sino otra cosa. Amén. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios tiene planes y propósitos. Y los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, vamos a apoyar a cada uno de nuestros hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos vamos a sorprender cuando lleguen personas y nos digan, yo soy drogadicto? ¿Aló? Yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenido, bienvenida, porque yo también lo fui. ¿Aló? Yo también lo fui. Y ahí, hermanos, Dios va a obrar. Esa es la palabra para esta mañana y esta tarde, hermanos. Que Dios quiere preparar a la iglesia para el mover más poderoso que viene. Y le vuelvo a decir, el mover más poderoso que viene, Dios lo va a llevar a cabo con los publicanos y las rameras, los homosexuales, las lesbianas, los drogadictos, los alcohólicos. Están aquí, hermanos, con todas esas personas. Y cuando vengan, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios empiece a usarlos, gloria a Dios. Hermano, hermana, dime, yo también le entro. Yo no fui drogadicto, pero aquí estoy. Cuenta conmigo. Aló. Aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo sentir, hermano, en mi espíritu al Señor bien contento en esta tarde. Contento porque este es el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia, para que la iglesia, hermanos, tenga esa compasión, esa misericordia y ese amor para poder abrazar a todas esas personas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es el amor de Dios, hermanos. Es Dios el que lo hace, no somos nosotros. Pedro le dijo a toda la gente, cuando lo miraron a él y a Juan, que por ellos, hermanos, había aquel paralítico caminado. Él dijo, ¿por qué nos ven?
como que si por nuestra piedad o misericordia este hombre estuviera caminando. Y él dice, no, no es por nosotros, es por Jesús. Entonces, en esta tarde, hermanos, oiga bien, vamos a dejar todo aquí. ¿Sí? ¿Les parece? Todos los que estamos aquí, hermanos, que tuvimos vida pasada y todo, hay que dejar todo aquí. Porque si no lo dejamos, esas cosas nos van a perseguir. Y nos van a estar todo el tiempo diciendo y recordando. Y tú no eres digno, y tú no eres digna, hiciste aquello, hiciste el otro. Hay que arrepentirnos totalmente. Hay que decirle, perdóname, Señor. Y de aquí en adelante, hermanos, caminar con Él. Aleluya. Y decirle la verdad. Señor, si yo era un envidioso, pues yo quiero salir de aquí sin envidia. Que si era un celoso, Señor, yo quiero salir aquí pero sin celo. ¿Están aquí, hermanos? Que si no había trabajado en tu obra como debería, pues de aquí en adelante lo voy a hacer. Que haya frutos, como dijo él, que hiciéramos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.